Bueno, pues después de un viaje con el C4, pues se nos ha vuelto a encender la luz de aviso de mal funcionamiento y el régimen del motor se limitaba a 4500 RPM. Bueno, pues al llegar aquí a casa y enchufar en la máquina de diagnosis, hemos visto que salía el código P0304 que indica un fallo de encendido en el cuarto cilindro. Bueno, pues vamos a investigar a ver qué es. Bueno, pues en primer lugar lo que hacemos es medir la alimentación del módulo de bobina, con lo cual medimos entre el pin número 5 y masa y tenemos que tener la tensión de la batería. Para comprobar el negativo, pues medimos entre el pin número 6 de la bobina de encendido y el positivo de batería, y nos tiene que dar obligatoriamente la tensión de la batería al estar el pin 6 conectado a masa. Comunican el módulo de bobinas con la centralita de gestión de motor o PCM. Empezamos por el pin número 1 de la bobina y el pin L4 del conector marrón, correspondiente a la bobina del primer cilindro, y nos tiene que dar continuidad. Y ahora vamos a verificar la continuidad entre el pin número 2 de la bobina, que corresponde al segundo cilindro, y el pin M2 del calculador de gestión de motor o PCM. En este caso podemos observar que la continuidad es correcta. Y bueno, pues ahora vamos a verificar la continuidad entre el pin número 3 del módulo de bobinas de encendido, que corresponde al cilindro número 3, con el pin M3 del conector marrón de la centralita o PCM, y vemos que en este caso la continuidad es correcta. Bueno, y lo último que nos queda por comprobar va a ser la continuidad entre el pin número 4 de la bobina y el pin L3 de la centralita de gestión de motor. Y vemos que la continuidad es correcta, con lo cual podemos descartar problemas de cableado. Bueno, pues lo próximo que vamos a hacer va a ser desmontar la bobina en sí, y desmontar la bujía del cuarto cilindro, porque muchas veces los códigos, los DTC genéricos, no solamente detectan fallos electrónicos, sino también mecánicos, como pérdida de compresión y otros problemas. Bueno, pues como dije, vamos a desmontar la bobina entera para poder sacar la bujía del cuarto cilindro. Bueno, el desmontaje del módulo de bobina de encendido no ofrece ninguna dificultad. Simplemente con una 10 de vaso de carraca se retiran los dos tornillos que llevan y que la sujetan a la culata. Bueno, vamos a apagar ahí el polímetro, y terminamos de quitar el otro tornillo, que como vemos sale muy fácil. Ahí estorba un poquito el tubo, pero no pasa nada. Al final sale entera, sale fácilmente, y ahí tenemos el módulo que incorpora las 4 bobinas de encendido. Bueno, pues ahora vamos a desmontar la bujía del cuarto cilindro, ayudado por la llave de bujía la adecuada. Pues desenroscamos la bujía. Esta es una operación que se realiza de manera muy fácil. Bueno, como se trata de un motor 16 válvulas, pues normalmente tenemos muy poco espacio para extraer la bujía. Y bueno, y una vez que la vamos desenroscando, como ocurre en este caso, es muy aconsejable por disponer de un canuto o de una gomita, para poder pescarla, para poder atrapar la bujía y poder manipularla y quitarla de la culata. Bueno, pues en la bujía no se observan restos de aceite, está un poco deteriorada, hemos pedido un cambio, pero no se observan restos de aceite, que ha pasado aceite a la cámara de combustión, ni nada raro, por lo que vamos a volver a montarla de nuevo, y para mí que el problema va a estar en uno de los módulos de la bobina de encendido, que tiene 4. Entonces vamos a pasar a continuación a comprobar la resistencia de los primarios
de dichas bobinas. Bueno, pues vamos a comprobar los primarios de la bobina. Se supone que en este motor el calculador de gestión de motor pues conecta a negativo los primarios del módulo de 4 bobinas según el orden de encendido, con lo cual los valores resistivos de los devanados primarios tienen que ser iguales. Bueno, pues midiendo entre el borne número 5, que es el positivo, y el borne número 1, en este caso hemos tenido una resistencia de 1,4 ohmios. En el borne número 1 de la bobina. Vamos a ir cambiando la punta de prueba del polímetro, ahora el borne número 2, y obtenemos 1,5. Como vemos, un valor resistivo que es muy similar. En el borne número 3 de la bobina, un poquito más, nos ha dado 1,6. Y como vemos, en la bobina del cuarto cilindro nos da una resistencia muy baja, 0,01 ohmios. Esto es prácticamente un cortocircuito. Y justo en el pin número 4 de la bobina, que corresponde al cuarto cilindro. Ahí lo podemos ver muy claro en el polímetro, y esa es indudablemente la causa de nuestros males. Bueno, pues la solución es conseguir un módulo de bobina de encendido y sustituirlo. No nos queda otra. Y es lo que vamos a hacer.